Saberse la historia del propio país está muy bien, pero con ello no puedes presumir casi nada porque la gente considera, con razón, que era tu obligación conocerla. En cambio, si sabes datos, fechas y nombres de la historia de otro país cualquiera, entonces sí puedes echarte fama de ser un completo pozo de sabiduría, con su polea, su cubo y su cuerda. Ofrezco aquí a mis distinguidos oyentes una cronología de la historia de esa querida nación conocida como Angalaterra. Pero como ha habido ya más días que longanizas, como vulgarmente suele decirse, y han pasado un porrón de cosas, pues hemos tenido que elegir qué contar de entre todas las chuminadas que la historia alberga en los sótanos de su memoria. Ay, qué hermosa frase me ha salido, así como quien no quiere la cosa. 55 a.C. Se inicia la dominación romana. Julio César se toma una taza del Tea Sinensis de allí y comienza a sufrir ataques de epilepsia. 208 después de Cristo. Septimio Severo se acuesta en Roma con la hermana de quien no bebe y es rápidamente enviado a Britania para fijar fronteras. Esto explica por qué el Imperio Romano tenía tantas fronteras. 633. La derrota y muerte del cuñado de Ethelberto Edwin a manos de los paganos de Mercia, que puso fin a la supremacía de Northumbria. Como no sabemos muy bien quién era toda esa gente, pues este periodo de la historia inglesa sigue siendo un enigma para nosotros los historiadores. 735. Muere Beda el Venerable, padre de la literatura inglesa y máximo exponente de la escuela de York, popular por su peculiar forma de preparar las morcillas de arroz. No fue el inventor del jamón de York. Ese descubrimiento fue muy posterior. 871. Reinado de Alfredo el Grande, quien mantuvo la paz en el reino hasta que consiguió armarse lo suficiente e inició la guerra. ¿Contra quién? Poco importa. La guerra es la guerra. 1035. El rey Canuto, Knut, se suicida, harto ya de que le tomen el pelo por su nombre. Le sucede Eduardo, que se caracterizó porque no sabía bien mover los alfiles en el juego del ajedrez. 1066. Tiene lugar la famosa batalla de Hastings, también llamada batalla de Senlac, porque los participantes no tenían muy claro con quién se estaban pegando ni dónde. 1072. Guillermo el Conquistador reparte las tierras del reino. Él se queda con una sexta parte, una cuarta parte pasa a la iglesia. A los normandos se les entrega en régimen feudatario algo menos de la mitad. Como nosotros nunca aprendimos a manejar quebrados, pues no podemos contar cómo quedó el reparto. Esto impidió en el futuro todo intento de desamortización, pues nadie quiso complicarse la vida con las fracciones. 1126. Adelardo de Bath tradujo al latín las tablas astronómicas de Al-Khwarizmi. Como nadie en Inglaterra, salvo él, sabía latín, el libro vendió poco. 1167. Se inician las actividades de la Universidad de Oxford, pero como aún no ha nacido Shakespeare, los profesores ingleses no saben qué enseñar y se pasan los semestres en la cafetería. 1208. El Papa Inocencio III se enfada, no se sabe bien por qué, y excomulga a toda Inglaterra de un plumazo, lo cual es un gran error, pues Juan sin tierra se apodera enseguida de las propiedades del clero inglés y se queda tan pancho. 1211. Robin Hood es soberanamente apaleado por Little John y se cae en el arroyo poniéndose perdido de barro. 1215. Los varones ingleses imponen al rey la Carta Magna, una especie de comodín que sirve para todo. 1346. Gran victoria de Crecy, no está muy claro en qué guerra. 1455. La Guerra de las Dos Rosas, por alusión simbólica a los dos generales de las casas de Lancaster y York, que eran bastante suavitos, por decirlo eufemísticamente. Ni que decir tiene que aquello fue la juerga padre y material para todo tipo de chistes. 1521. Enrique VIII recibe del Papa León X el título de Defensor de la Fe pocos años antes de ser excomulgado. 1587. María Estuardo la Pringa con la conspiración de Babington y es ejecutada. Isabel I duerme bien por primera vez en muchos años. 1591. Shakespeare le roba varios argumentos a Christopher Marlowe. 1653. El Parlamento nombra a Oliver Cromwell protector de la República de Inglaterra, Escocia e Irlanda.
pero pese a ese título tan pomposo, no le sube el sueldo. 1702. Se declara la guerra a España. 1708. Marlborough se fue a la guerra. 1752. Inglaterra adopta el calendario gregoriano y se come 11 días, entre el 12 y el 14 de septiembre. Cuando llega la Navidad, hay todavía tal confusión de fechas que la gente va a cenar a casa de sus familiares y se encuentra con que no han preparado nada de comida. 1775. Una ola moja un barco inglés en América. El té se empapa, lo tiran por inservible, los otros se mosquean, en fin, se arma un barullo y acaban a tiros. 1806. La victoria de Napoleón en Austerlitz hace que el estadista William Pitt se muera del disgusto. 1824. Muere Lord Byron por meterse donde no lo llaman, en una guerra griega de esas. 1876. El primer ministro Disraeli, a pesar de ser uno solo, fue convertido en un par. 1908. Tras la dimisión de Campbell Bannerman, se forma el gabinete de Herbert Asquith. No sabemos muy bien con qué finalidad. 1937. Lord Halifax desayuna con el canciller Hitler en Berchtesgaden, pero no se atreve a mojar las galletas en el café para no causar una mala impresión. El resultado es que se queda con hambre. 1943. Inglaterra interviene en la conferencia de Potsdam, que dura desde el 17 de julio al 2 de agosto. Afortunadamente es una conferencia a cobro revertido. 1956. A la reina Isabel II se le rompe un empaste. 1994. La princesa Diana hace cosas importantes, según algunos.